Las drogas, el medio que mi Señor usó para llamar mi atención. Este testimonio lo he escrito para que el mundo conozca al omnipotente Dios en el que creo. Mi nombre es Lucía, tengo 58 años, vivo en Querétaro, México y recibí a Cristo en mi corazón a la edad de 15 años. Aunque no tenía idea clara de todo lo que eso implicaba, lo hice convencida de querer estar cerca de Dios. Hoy por hoy, 43 años después, resumo mi caminar en Cristo a los últimos 3 años, porque me di cuenta que de oídas lo había oído, mas hoy lo conozco. Soy casada y tengo un hijo de 25 años. Mi matrimonio fue en yugo desigual, ya que mi esposo era novicio católico y se salió de este para casarse conmigo. Yo venía de una relación que me había roto el corazón 2 años antes, por lo que decidí cambiar mi residencia. La rebeldía en la que estaba viviendo en ese momento no me permitió ver que eso traería consecuencias más tarde. Erróneamente creí que mi esposo conocía a Dios de otra forma, pero lo conocía, y eso justificó mi decisión. Extrañamente, fui muy feliz durante más de 15 años, hasta que el Señor decidió que era el momento de ajustar las cosas. Mi proceso inicia aproximadamente hace 7 años, cuando descubrimos que nuestro hijo de 17 años estaba consumiendo marihuana. Esto nos sacudió duramente, porque no teníamos idea de la manera en la que debíamos actuar. Buscamos ayuda en instituciones de gobierno, donde equivocadamente una psicóloga cristiana nos envió a un centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos. Mi hijo tuvo un tiempo de aparente mejora, pero sin darnos cuenta, nuestro matrimonio estaba siendo gravemente dañado. En el afán de sacar adelante a mi hijo, descuidé todas las demás áreas de mi vida, y fue ahí donde descubrí la primera infidelidad de mi esposo. Algo que dolió mucho, aun cuando supuestamente fue solo por vía celular. Tuve que pasar por alto ese incidente para que mi hijo regresara a casa a un hogar estable y no hubiera excusa para que recayera. Inocentemente pensé que todo estaría bien. Incluso decidimos cambiarnos de casa a una zona más segura, donde mi hijo empezara de nuevo. Pronto nos dimos cuenta que ese cambio no funcionó. Mi hijo recayó una y otra vez, lo cual implicó estar encerrado en instituciones por meses, salir y recaer de nuevo. Mientras tanto, mi matrimonio se deterioraba cada día más sin darme cuenta. Cuando el demonio de las drogas entra a un hogar, no solo quiere destruir al adicto, sino a toda la familia. Mientras tuve recursos a mi alrededor para ayudar a mi hijo, los utilicé. Estos eran centros de rehabilitación, padrinos de Alcohólicos Anónimos, psicólogos en adicción, psiquiatras, neurólogos, pastores, entre otros, según acercándome a Dios y confiando en Él. La preocupación tan grande cerraba mis ojos y oídos al Señor sin percatarme de ello. Mientras mi hijo estaba internado, buscamos alternativas para llevarlo y ayudarlo, ya que nada había funcionado en 3 años. No teníamos dinero para pagar una buena clínica, es decir, seguíamos buscando ayuda externa sin considerar a Dios en primer lugar. Nos hablaron de una iglesia en adicción muy buena llamada Cristo Vive, en Saltillo, Coahuila, de puertas abiertas, y fue una opción que rechacé de entrada, porque mi hijo necesitaba estar internado de manera forzada, y en ese lugar los adictos tenían que presentarse por voluntad propia. Pero Dios tenía otros planes. Recibimos una llamada informando que mi hijo se había escapado, y el pensar que estaba en la calle solo, descalzo, sin ropa y sin ningún recurso, me hizo sentir una angustia y desesperación indescriptible. Solo le dije a Dios, por favor, cuida la vida de mi hijo, está en tus manos. Esa fue la primera vez que sentí realmente que no tenía el control de nada. Y también que vi el poder sobrenatural de Dios unas horas más tarde, cuando una madrina de Alcohólicos Anónimos que conocía a mi hijo me llamó y dijo que Toño, así se llama mi hijo, estaba con ella y que quería hablar con nosotros. A medianoche fuimos por él y para mi sorpresa,
La madrina se había encargado de hablar con él y llevarlo a Cristo Vive en Querétaro, que tenía apenas unos meses de haber iniciado, y mi hijo quiso voluntariamente internarse. Lo que yo rechacé y vi imposible, mi Dios lo hizo posible en un tronar de dedos delante de mis ojos. Cuando Él dice que sí, es sí, aunque todo el mundo y las circunstancias digan que no. Toño permaneció 3 meses internado en Cristo Vive de León, Guanajuato, porque Querétaro no tenía lugar. Sé que durante ese tiempo mi hijo tuvo un encuentro con Dios y eso es punto clave para lo que sucedió después. Mi hijo regresa a casa aparentemente transformado y lleno de expectativas de llevar a Cristo a las personas adictas y a todos los jóvenes. Sin embargo, se encontró nuevamente con un hogar dividido, disfuncional y herido. Ahora además con miedo de volverlo a ver recaer. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Lucas 22:17. Cuando a los adictos no les salen bien las cosas, se desesperan, se decepcionan de la vida y personas. Pocos meses después me di cuenta que él estaba consumiendo de nuevo. Mi esposo y yo echándonos la culpa el uno al otro, llenándonos de rencor, de odio, de miedo, de impotencia y frustración. El caos. El 31 de enero del 2019 mi vida cambió radicalmente. Y es donde puedo decir que mi transformación se inicia. Mi hijo decide no regresar a casa, cortando toda relación. Primero con su padre, porque fue a él a quien se lo informó groseramente diciéndole que no lo moleste más. Esa misma noche, al llegar a mi trabajo, mi esposo me informa que 2 días antes por Facebook lo encontró una mujer que había sido su novia en su juventud y le dijo que su hijo mayor era de él. Ya tenía fotos del supuesto hijo. Emocionado, como hacía mucho tiempo no lo veía, con un brillo muy especial en sus ojos. Me dijo que los iba a ayudar y que iría a Puebla a conocer a su hijo. 2 noticias. Mi hijo se va, no sé a dónde, y mi esposo me sale con ese detallito, que finalmente era un acontecimiento en el que no tenía por qué afectarme, ya que fue antes que él ingresara al noviciado, hace casi 30 años. Había algo que me preocupaba. ¿Esa mujer tenía esposo? ¿Por qué tanta emoción? En fin, dentro de la gran preocupación por mi hijo tenía que prestar atención a ese asunto. Así que le dije a mi esposo, bueno, está bien, ¿cuándo nos vamos? No, me voy yo, me dijo. Ya tengo los boletos del autobús. Estaré allá por 3 días, solo, con una mujer extraña y con un hombre que era su supuesto hijo. Sentí que me volvía loca, que todo eso no podía estar pasándome a mí. Y las cosas iban de mal en peor, porque lo que nunca en la vida había hecho mi esposo, apagó el celular y sentí que me moría de desesperación. Cuando mi esposo regresó de ese viaje no era el mismo. Revisando su celular, cuando estaba dormido encontré fotos con esa gente y además un video donde esa mujer le decía mi amor. Lo cuestioné, discutimos como nunca, me ofendió, me echó la culpa que mi hijo fuera adicto. Me dijo que no me quería, que había cambiado, que ya no había nada que hacer, que lo había decidido y que él se iba a ir de mi casa, porque él merecía ser feliz y que Dios le estaba enviando esto para lograrlo. Lo que no me mencionó fue que se iría a vivir con esa mujer y su hijo ya, que incluso ella se vino antes que su hijo. No puedo entender cómo una persona es tan osada al dejar todo e irse a vivir con alguien que no conoce. 3 días después, tanto mi esposo como nuestro hijo, como ladrones en la noche, aprovecharon mi ausencia para sacar sus cosas e irse definitivamente de la casa. Cada uno por separado, porque no estaban juntos. Mi mundo se quedó vacío en un lapso de 72 horas. No sabía cuál de las cosas era peor, si el no saber dónde estaba mi hijo y que además estaba consumiendo drogas, o mi esposo viviendo con una persona extraña que ni siquiera conocía, sin saber dónde vivía y pensando lo peor, porque si esas personas le hacían algo, yo no podría localizarlo porque no me contestaba el teléfono y mi hijo tampoco. Entré en un estado depresivo extremo.
Decidí buscar a Dios hasta encontrarlo. Y sin conocer a Inspira, decidí hacer un ayuno de 21 días en los cuales leía la Biblia, lloraba a mares a todas horas, escuchaba prédicas y aunque decidí no ir a la iglesia para que no me preguntaran, siempre estuvo un líder apoyándome. La angustia de no saber de mi hijo me mataba. Llegó un momento en que le dije a Dios: mi esposo no me importa, por favor regrésame a mi hijo vivo. La situación en México en relación al narcotráfico está muy grave, mucho más de lo que las noticias dicen, y me he enterado de todo a raíz de la adicción de mi hijo. La vida de mi hijo estaba en juego al andar en la calle y relacionándose con gente peligrosa. Mis hermanas no querían que estuviera sola en mi casa. Les dije que esto era un asunto que tenía que afrontar y que necesitaba estar sola para pensar y tomar decisiones. Sabía que era un asunto entre Dios y yo. Pasaron 15 tormentosos días en los que me dormía llorando y me despertaba a llorar. Nunca en ningún momento pensé en no querer vivir, porque si moría mi hijo se iba a quedar solo. Me levantaba en la madrugada y no me arrodillaba, me postraba en el suelo, implorándole a Dios que me regresara a mi familia. Hoy, después de 3 años, pude entender que la restauración apenas iniciaba y ni siquiera me imaginaba lo que iba a venir. Una noche recibí una llamada, era mi hijo, pidiéndome que lo dejara regresar a la casa, porque decía que estaba haciendo puras tonterías, y obviamente mi respuesta, sin pensarlo, le dije que sí. Pero después me di cuenta que tal vez no había sido la mejor decisión. Volví a confiar en mi hijo y lo acepté de vuelta sin condiciones. Él siguió consumiendo, hacía proyectos y no los llevaba a cabo. La falta de atención en su aseo personal me indicaba que las cosas no estaban bien. Esos detalles son típicos de una persona adicta en actividad. Después de unas semanas descubrí que en el closet de su cuarto tenía un altar a la muerte, velas y cosas extrañas. Lo confronté y sin gritar ni discutir le dije que no podía permitir eso en mi casa. Se transformó. Comenzó a insultarme y a reprocharme muchas cosas. Me di cuenta que estaba bajo drogas, que no era él. Me quitó las llaves de mi coche y forcejeé con él para quitárselas. También me quitó mi celular y se iba a llevar las 2 cosas. Fue entonces cuando cerré la puerta de la recámara y no lo dejé salir hasta que me devolviera las cosas. En el forcejeo me dejó con moretones y caí lastimándome las rodillas. No me golpeó, solo fueron los jalones para quitarme las cosas, y recuerdo muy bien que me dijo: «Mamá, quítate porque no quiero lastimarte». A lo que contesté: «Hazme lo que quieras, hijo, es más, mátame si quieres, porque me harías un favor». He pedido perdón al Señor por todo lo que en algún momento salió de mi boca y que no venía de Él. He cancelado en el nombre de Jesús toda maldición que sin pensarlo derramé sobre mi casa y mi familia. Saqué el dinero que tenía en mi bolsa y se lo entregué con tal que se olvidara de las llaves de mi coche y mi celular. Lo tomó y se fue. En el forcejeo alcancé a enviarle un mensaje a mi esposo para comentarle que Toño estaba agresivo, que por favor viniera, que era grave. Cuando pude revisar mi celular solo encontré un mensaje de regreso que decía: «Córrelo». Era evidente que no le importábamos. Es una de las tantas que me ha costado más arrancar de mi corazón. Ese sentimiento de abandono, ese dolor de pensar que nos dejó solo, con mi hijo perdido en las drogas, sola. Mi esposo se lavó las manos y salió corriendo. Creo que el haberme dejado a mí fue menos doloroso que pensar que su felicidad estaba por encima de la vida de su propio hijo. No me cabía en la cabeza la forma en la que estaba actuando. Mi esposo no era así. Lo desconocí por completo, pero gracias a ese comportamiento me di cuenta que mi lucha no era contra él, que mi enemigo era mucho más grande de lo que podía imaginarme y que la batalla apenas comenzaba. Me quedé nuevamente vacía en mi casa, con el temor y terror nocturno de pensar que mi hijo muriera en la calle. Así pasaron otros 15 días, sin noticias, sin sentir que Dios me respondiera.
Solamente podía ver en ese momento a un Dios implacable, que me estaba cobrando factura por mis errores. Para mí era imposible mirar su misericordia en mi vida. Una mañana, después de haber decidido con mi hermana que saldríamos a las calles con fotos de mi hijo para preguntar por él a los adictos en las calles, de haber pasado una noche de rendición porque mis fuerzas físicas y espirituales no podían más, me levanté, me miré al espejo y le dije a Dios en voz audible: no te entiendo, no te escucho, has vaciado mi vida, me quitaste todo. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Me puedo internar incluso en Cristo Vive, porque en esa iglesia se puede internar toda la familia para ser restaurada. Si me dices que lo haga, lo voy a hacer. ¿O quieres que salga a las calles a buscar jóvenes y convencerlos que regresen a casa? Lo hago también, solo te pido que guardes la vida de mi hijo. Era evidente que aun con todo mi quebrantamiento no podía descansar en Dios, a pesar que me desvivía por buscarlo. Como cada día recogía mi corazón del suelo para irme a trabajar, y en el trayecto recordé unas palabras que me dijo mi hijo cuando estuvo internado en Cristo Vive. Mamá, una noche el Señor me dijo que la semilla que estaba plantada en mí había caído en buena tierra. Entonces dije esas palabras fuertemente mientras manejaba, y la repetí 3 veces llorando, y sentí que descansó mi corazón. El Señor me estaba preparando para lo que minutos después no puedo describir más que como un milagro suyo. En el trayecto a mi trabajo tengo que transitar por una autopista muy concurrida, en la que es prácticamente imposible detenerse. En una de las avenidas que se incorporaban en la autopista, vi a un muchacho muy delgado y andrajoso subiendo a ella. En la medida que me acercaba, mi corazón se aceleraba. Cuando al final pude comprobar que era mi hijo, toqué el claxon y él inmediatamente me reconoció. Y por milagro de Dios, también había unos metros de acotamiento en la carretera, donde pude orillarme para que se subiera. Mi corazón se me salía de emoción, pero pronto pude darme cuenta que Toño no estaba bien, porque me decía que me apurara, porque lo venían persiguiendo. Estaba alucinando. Solo pude marcarle a mi esposo y decirle que Toño estaba conmigo, pero que no estaba bien, que tenía que venir. Nos quedamos de ver en un lugar y cuando llegó, empezó a regañar a Toño por la condición en la que estaba. Ahí comencé a discutir con él diciéndole que no le dijera eso. Pudimos convencer a mi hijo que se internara en un lugar de los que ya había estado, porque conozco al padrino en lo que se recupera un poco, ya que quiso irse nuevamente a Cristo Vive. Entonces comencé a tramitar su reingreso. Cuando lo dejamos tuve la oportunidad de hablar unas palabras con mi esposo y le dije que qué era lo que estaba haciendo, que si las cosas no funcionaban también iba a romper el corazón de esa persona con la que vivía y que ellos no eran los mismos de 30 años atrás, que no se conocían y solo se quedó callado. Días después, fui a dejar a mi hijo nuevamente a León, a Cristo Vive. Fue muy doloroso separarme de él, porque lo sentía diferente, quería que se quedara conmigo. Pero por la experiencia anterior no podía dejarlo, necesitaba ayuda y no podía dársela. Cuando lo dejé me dijo que si yo me internaría después con él y le dije que sí, que solo me dejara ver qué iba a pasar con su papá, porque estaba descontrolado y temía que si dejaba sola la casa se fuera a vivir ahí con esas personas y nosotros nos quedaríamos en la calle. De hecho, llegué a pensar que en su locura mi esposo llegaría a cambiar los beneficiarios en el seguro de vida de su trabajo y los pondría a ellos. Aún pensaba en las cosas materiales. Por lo menos descansé un poco sabiendo a mi hijo a salvo y dentro de mí pensaba que le había quitado un peso a mi esposo y que ahora seguiría en su idilio. Seguí con el mismo ritmo en mi relación con Dios. 3 semanas después, llegó otro tormento en Facebook. La OM publicó que estaba embarazada, lo cual era para mí la estocada final. Ahora entiendo por qué Inspira recomienda alejarse de todo eso. Le escribí a mi esposo pidiéndole hablar en persona. Accedió. Quería que él tuviera la valentía de decírmelo directamente.
Para esto empecé a cavar mi tumba, según yo. Llamé a la hermana que me estaba apoyando en el proceso y le dije que iría a verla en unas horas porque creía que la iba a necesitar. Pensando en esta noticia que recibiría, me dijo que sí, sin problemas. Cuando llegué al lugar donde estaba mi esposo, lo primero que me dijo fue que estaba muy delgada. Cuando en otras ocasiones incluso le enseñó los moretones de mi enfrentamiento con mi hijo y no le importaron. Al decirle que me lo contara todo, que lo quería escuchar de su propia voz, pero él no sabía de lo que estaba hablando. Cuando se lo dije, me explicó que eso no era cierto, que las cosas no eran como las imaginaba, y empezó a contarme lo que estaba viviendo con esas dos personas, que incluso dudaba de la paternidad del muchacho. Sentía que mi corazón se derretía y no podía más que darle gracias a Dios dentro de mí. Lo dejé hablar y me di cuenta que mi esposo estaba volviendo en sí. Incluso habló de la posibilidad de regresar a la casa cuando estas personas recibieran sus primeros sueldos, ya que estaban trabajando y que él ya no quería tener ningún compromiso con ellos, que ya no los quería ayudar. Además, estaba arruinado sin coche, con un celular de cacahuate, porque el suyo lo había empeñado. Todo le había salido mal y decía que también regresaría a congregarse a Cristo Vive. Ese día regresé a mi casa llena de agradecimiento a Dios por lo que había hecho en mi esposo y con mi hijo. Desde ese día cada mensaje que le enviaba me respondía inmediatamente, como siempre había sido antes de todo esto. La comunicación se abrió entre nosotros y eso me hizo descansar, aunque la historia estaba lejos de tener un final feliz. Un mes después recibí la llamada de Cristo Vive, diciéndome que mi hijo se había escapado de nuevo y que ya no tendría oportunidad de regresar. Cuando le dije a mi esposo, se derrumbó y se puso muy triste. Juntos acudimos a Cristo Vive de Querétaro para pedir consejería y les dio gusto vernos juntos. Nos aconsejaron dejar a nuestro hijo, que no lo buscáramos más y que había que confiar esta vez al 100% en el poder y misericordia de Dios. Así lo hicimos. Pasó un mes sin tener noticias de mi hijo. Solo sabíamos que estaba con personas malas, pero nada más. Una noche recibí una llamada de alguien desconocido. Solo me dijo que Toño estaba con ellos y que quería que fuéramos por él. Le pedimos hablar con él. Cuando lo escuché, me dijo que estaba bien. Solo quería arrodillarme para bendecir a mi Dios porque había guardado la vida de mi hijo. Y para no extenderme más, no contaré las maravillas que Dios hizo en la vida de mi hijo, a pesar de la oscuridad en la que estaba viviendo. Fui a buscarlo, pero esta vez acompañada de mi esposo. Todo se veía incierto y temía quedarme sola con mi hijo en la casa, por lo que había pasado antes y porque no sabíamos la manera en la que venía. Cuando llegamos, mi esposo me dijo: quisiera regresar a la casa, voy a arreglar unos asuntos y en 2 días me vengo. Pero pasaron solo 2 horas antes de tenerlo de regreso con su ropa para quedarse. Y ahí estaba mi familia, de nuevo, heridos, lastimados, con el corazón roto, pero juntos. Como dice 2 de Corintios 4:9, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. No quisiera que esta historia fuera tan larga, sin embargo está lejos de terminar. Mi hijo solo duró un mes con nosotros y se volvió a ir de la casa a vivir en la calle y a consumir drogas. Nosotros, aunque asistíamos a la iglesia, estábamos lejos de tener un matrimonio restaurado. Aunque hacía lo posible por tener una actitud diferente, siempre estaba latente el resentimiento y preocupación por mi hijo. Dejé de trabajar para involucrarme de lleno a atender lo que quedaba de mi casa. Pasaron 3 meses y un padrino de Alcohólicos Anónimos me recomendó que buscáramos a mi hijo. Así lo hicimos. Lo reportamos como desaparecido y por gracia de Dios lo encontramos a los 3 días. Pero no podían detenerlo porque es mayor de edad y no quería estar con nosotros. Solo pudimos hablar con él unos minutos. Tenía rabia en los ojos, no quería saber nada de nosotros. En el afán por convencerlo empezamos a estirar y aflojar, mi esposo y yo delante de él, hasta que se salió del coche y se fue. No pudimos retenerlo, nuevamente tuvimos que dejarlo ir. Nos quedamos reclamándonos uno al otro lo que le habíamos dicho.
culpándonos nuevamente, y eso fue un retroceso en nuestro lento avance. Pasaron otros 4 meses sin noticias, confiando en Dios. Hasta que el 11 de enero de 2020 me llamaron de la fiscalía. Mi hijo estaba detenido, había cometido un delito, y aunque no fue grave, sí tuvo consecuencias fuertes, y lo mandaron al penal, en donde se encuentra hasta hoy. Lo pudimos visitar 3 veces antes que empezara la pandemia. Nos presionaron para pagar, pero con dolor de nuestro corazón decidimos dejarlo ahí, porque no sabíamos la manera en la que se encontraba, y por lo menos encerrado sabríamos de él. Eran sentimientos encontrados, era difícil verlo encarcelado, pero agradecidos con Dios por saber que vivía. Inició la pandemia y se suspendieron las visitas. Hasta el día de hoy no hemos visto a nuestro hijo, solo nos llama por teléfono. Con la pandemia se presentó un nuevo terror que me atormentó durante varios meses. ¿Qué pasaría si mi esposo y yo moríamos de COVID y mi hijo estaba encerrado? Hasta que decidí parar y reprender en el nombre de Jesús y renovar mi mente. Que aun cuando muriera mi Señor tenía el control de todo lo que estábamos viviendo. El temor se fue, solo llevamos ese tiempo. Aunque nosotros nos hemos ocupado de nuestro matrimonio, el avance ha sido lento. El Señor se ha encargado de colocar delante de mí su voluntad y fortalecer mi alma en los momentos que no puedo más. La palabra que me dio el Señor para atravesar el desierto se encuentra en Nehemías 1, del 8 al 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Asimismo, en una prédica nos indicaron que declaráramos estos, Zacarías 2:5, colocando el nombre de nuestra familia en ellos. Quedó de la siguiente manera: pero el Señor afirma, yo seré como una muralla de fuego alrededor de la familia Palma Álvarez, y en medio de la familia Palma Álvarez mostraré mi gloria. He comprobado que así ha sido. El Señor nos ha guardado de todo mal y ha suplido cada necesidad que se ha presentado. Con la pandemia creo que aprendimos muchas cosas, y una de ellas fue a salir adelante. Dejamos de congregarnos presencialmente, pero siempre procuré que tomáramos la reunión en línea de Cristo Vive. Sin embargo, buscaba ayuda en internet, porque sentía que necesitábamos ayuda más personalizada, ya que nos llegamos a sentir incomprendidos por las iglesias y por personas, incluso por la familia. En el camino encontré Inspira desde hace unos 4 meses, y escuchando los testimonios empecé a comprender muchas cosas que estaba haciendo mal, otras que por pura gracia había actuado correctamente. Aunque no soy muy buena para navegar, buscaba más y más. Pedí a mi compañera de oración, como a los 15 días me contestaron, y pedí que me incluyeran en un grupo de WhatsApp, y también lo hicieron. Quise aprender más y me recomendaron tomar los videos de restauración del corazón, en donde he ido descubriendo algunos aspectos de mi vida que pudieran estar deteniendo mi avance, como la culpa y la codependencia. Y aunque aún no termino, trato de ser disciplinada para no perder ningún detalle. Mi matrimonio está estable. Diariamente me esfuerzo por practicar lo aprendido. Es una garantía de avance. En el camino escuché el testimonio de 2 parejas que habían tenido problemas con las drogas, y mi corazón empezó a latir rápidamente, porque comprendí que mi testimonio puede ser de utilidad para muchas personas, y estoy convencida de querer compartirlo. Quiero hacer hincapié que desde que mi hijo ha estado internado en el centro de Alcohólicos Anónimos, en un principio por saber de mi hijo me involucraba sirviendo, pero después solo por querer atender la mano a los adictos. Me he acercado y comencé con el permiso de los padrinos a darle clases de reciclaje. Soy maestra. Cuando finalice la pandemia, me propuse compartirles la palabra de Dios y llevarlos de la mano a aceptar a Jesús como su Salvador.
y aunque he notado que los 12 pasos son positivos y que tienen relación con la Biblia, hay cosas con las que no estoy de acuerdo en la manera en la que las realiza. Por alguna razón siempre permanecí con ellos. Me siento aceptada, comprendida y apoyada. De hecho, más que en las iglesias, donde en algunas ocasiones hemos recibido incluso rechazo o indiferencia. No soy alcohólica anónima. Soy cristiana y como cristiana me presento delante de ellos y creo que me he ganado su respeto. Al descubrir que Inspira se basa en los 12 pasos, me di cuenta por qué nunca había podido apartarme de Alcohólicos Anónimos y que precisamente a los 12 pasos lo que les hacía falta era el enfoque cristocéntrico. Esto me emocionó mucho y aquí estoy. Soy materia dispuesta. El Señor está confirmando mi camino en Él y aunque la mayoría de las personas que me conocen no saben todo lo que hemos atravesado, eso me inquieta un poco. Sin embargo, no importa. El Señor dice que no seremos avergonzados por confiar en Él. El proceso no ha terminado. El Señor me ha enseñado a confiar en Él. Poco a poco he convertido mi dolor en la esperanza de ver sus promesas cumplidas en mi familia. Mi hijo sigue en el penal, sin embargo, está muy bien. Mis temores sobre lo que pudiera pasar ahí dentro se han ido. Él es una nueva criatura, con buena conducta, trabaja, hace deporte, se reúne con los cristianos y con los grupos de Alcohólicos Anónimos. Pasa tiempo en la biblioteca y también está consciente de sus errores y plenamente convencido de querer enmendarlos y regresar nuevamente al camino. Seguro que el buen pastor dejó a las 99 y se fue a buscarlo a él. Me siento segura y agradecida con Dios por abrir mis oídos y ojos. Estoy dispuesta a hacer lo que el Señor me indique, para seguir avanzando hasta lograr ver a mi familia unida, fortalecida, restaurada y sobre todo cimentada en la roca.